Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería y hoy venimos a hablarte sobre la diferencia entre tono y timbre. Tono y timbre. Con estas dos palabras muchos se hacen líos por diferenciarlas y por más de que se esfuerzan a veces no llegan a entender en qué difiere tono y timbre. Aquí te lo explicaremos. Sonido. Empezaremos hablando del sonido. ¿Pero por qué? Porque a partir del sonido es que surgen los términos tono y timbre. Sabemos que el sonido son ondas que viajan por el aire hacia todas partes. O sea, cuando tú hablas, Adiós a un amor. gritas, golpeas o cualquier cosa o un animal hace ruido. Sea lo que sea, se genera un sonido. ¿Cierto? Que no son más que vibraciones y esas vibraciones viajan por el aire en forma de ondas. Estas ondas pueden ser como muestra la imagen de baja o alta frecuencia. Tono. El sonido simplemente son esas vibraciones que se generan. En cambio, el tono es lo que sentimos cuando escuchamos ese sonido. Es decir, sentimos el sonido, ese agudo o grave, suave o tosca. Por eso decimos qué tono tan chillón. Esto es una propiedad importante que tiene el tono, que es poder clasificar el sonido. Cuando escuchamos, por ejemplo, una voz de un hombre ronco, decimos que es un tono grave. Si escuchas un sonido como la voz de una niña, puedes decir que es un tono agudo. En resumen, el tono nos permite clasificar el sonido. Timbre. El timbre es la cualidad del sonido que nos permite diferenciar dos o más sonidos que recibimos. Estos viajan con la misma intensidad, es decir, por ejemplo, si cerramos los ojos y escuchamos, podemos darnos cuenta si el sonido lo está generando una gallina, un perro, el mar, la puerta, el viento. Incluso puede darte cuenta si la voz, sonido, es de tu papá, mamá, amigo, etc. Eso es el timbre, algo característico de un individuo, animal o cosa. Es así que si tú escuchas una guitarra, sin ni siquiera verlo, sabes que es una guitarra o una trompeta. Puede ser un poco complejo entender esto. En resumen, el sonido son las vibraciones que viajan en forma de ondas a través del aire. Nuestros oídos lo reaccionan y pueden sentir los tonos sean agudos, graves o intermedios, dependiendo del origen de ese sonido. Y el timbre es lo que nos permite diferenciar de quién o qué puede ser mandado de ese sonido. Sabemos que el sonido es una onda sinusoidal como resultado de una perturbación en el aire que recoge nuestro oído. Dicha onda podrá tener una frecuencia concreta, que será el número de repeticiones por unidad de tiempo representado en el eje horizontal. Por tanto, en el caso de la figura adjunta, la onda azul tendrá una mayor frecuencia que la roja. Pues bien, según si tiene mayor o menor frecuencia, podremos decir que el sonido es más agudo o más grave. Y esto es lo que define el concepto de tono. En física, la unidad de medida sería el hercio, aunque los músicos le asignan una nomenclatura en forma de notas musicales. Pero la pregunta que muchas veces nos hemos podido hacer es, ¿por qué si toco una nota exactamente la misma en un violín y en un piano, suena diferente? La respuesta es, porque tienen distinto timbre. Al emitirse un sonido con un instrumento musical, realmente no es una única onda sonora con una frecuencia concreta, sino varias. Lo que pasa es que de todas ellas, tenemos una que consideramos fundamental, que es la que nos da el tono, pero la combinación con las otras es la que nos da el timbre. Entonces, al haber tocado la nota la, por ejemplo, en el violín y en el piano, la fundamental corresponderá a ese la, evidentemente, pero las otras frecuencias que oscilarán, que podríamos denominar como frecuencia subsidiaria, serán diferentes de un instrumento a otro, siendo la causante de que nos suene distinto.
otros conceptos que te pueden ayudar. El sonido se genera por vibraciones en el aire, las cuales son percibidas por nuestro sistema auditivo. Entre más fuertes sean dichas vibraciones, más fuerte será el sonido. En cuanto a la diferencia entre tono y timbre, la diferencia principal es la intensidad de las vibraciones. El volumen depende de la amplitud de la onda sonora, es decir, a mayor amplitud, mayor volumen. En cuanto al tono, está asociada más a la frecuencia. Los sonidos agudos tienen mayor frecuencia y los sonidos bajos o graves tienen una frecuencia menor. Finalmente, el timbre es una onda principal. Sin embargo, poseen otras ondas que le dan el timbre característico. El sonido del timbre depende de la naturaleza del instrumento y las características de las vibraciones. Resumen, recopilemos un poco de lo que hablamos. Tono y timbre. Es la cualidad de los sonidos que permiten distinguir entre las frecuencias del espectro de audio, graves, medios y agudos.